Estamos en este bello lugar que es la plaza principal de Tarata, que es una provincia en las serranías de Tacna y pertenece al departamento de Tacna. Y estamos aquí para narrar un hecho de extremada importancia que sucedió hace un siglo. Nos referimos al retorno de parte de la provincia de Tarata al seno de la patria. Y esto se dio en el contexto del plebiscito que tendría la posibilidad, la decisión de ver el retorno de Arica y Tacna, nuevamente lo repito, al seno de la patria peruana. Vamos a narrar hechos o hitos de la historia de Tarata. Hablaremos también de personajes emblemáticos pero poco conocidos como Gregorio Albarracín y por supuesto narrar este hecho que sucedió en septiembre de 1925, 4 años antes del regreso de Tacna al Perú, que es un hecho mucho más conocido. Y ya hablaremos por qué es parte del territorio o de la provincia de Tarata la que regresa. Es una historia interesante. Pero estamos aquí henchidos de orgullo y de peruanidad, porque el regreso de Tarata sucedió en el Perú. Y remarcamos, sucedió en el Perú. Para quien habla tarateña de nacimiento y de corazón, es una fecha pletórica de patriotismo, es una fecha de reflexión, de buscar, de investigar y centrarnos en lo que significó esta fecha el 1 de septiembre de 1925. La provincia tacneña de Tarata está conformada por los distritos de Tarata, Estique, Estique-Pampa, Héroes Albarracín, Tarucachi, Ticaco, Zitajara y Susapaya. Algunos de estos distritos fueron creados durante el gobierno del general Manuel Odría. Empezamos esta historia desde la acogedora plaza principal de la ciudad de Tarata, capital de la provincia del mismo nombre, a poco más de 3.000 metros de altura. Gracias, Pedro, por acompañarnos y además realmente es un honor estar aquí, sobre todo en un año tan importante para Tarata. Y siempre digo que la historia a veces se pone en su verdadera dimensión cuando uno se encuentra en el ámbito geográfico, ¿no? Y estar a 1 hora y media de Tacna, en el área de la serranía, te da esa justa dimensión, ¿no? Si bien nos vamos a centrar en ese aniversario, ese centenario, hablemos un poco del pasado de este lugar de Tarata, ¿no? ¿Cómo se hace la presencia prehispánica y sobre todo incaica en esta zona? Claro, cuando uno evalúa los vestigios se va dando cuenta que para comenzar existe un camino de Capañán que está entre Tarata y Juli. En este caso existe una visita, la visita de Díaz de San Miguel, que hablaba que lugares como Tarata vendrían a ser zonas que estaban muy vinculadas con los señoríos de Chucuito. Ajá. Y eso obviamente nos sugiere que hay presencia altiplánica en estos lados. Hay una crónica, la crónica de Pachacuti Yanquis, Salcamaigua, Santa Cruz Pachacuti. Él señala, por ejemplo, que durante el gobierno de Pachacútec se realizó el primer vínculo entre los cusqueños y los indios coles. Los indios colis vendrían a ser los pobladores de la zona de Colesuyo, como se denominaba a la zona
que comprendía el sur peruano y el norte chileno, es decir, los departamentos de Moquegua, Tacna. En el siglo XVIII, Tacna era la capital del partido de Arica, perteneciente a la Intendencia de Arequipa. En 1811, cuando estalla el movimiento libertario en la ciudad de Tacna liderado por Cela, el cacique tarateño Ramón Copaja decide ayudar precisamente a Cela, quien además era su compadre. Ramón Copaja era padrino de 2 de sus hijos. Entonces, desde aquí, desde Tarata, decide enviar a un contingente de hombres a caballos para que se sume a el ejército que lideraba en ese entonces Cela. Sin embargo, pasó un hecho fortuito. Una súbita y letal enfermedad dejó postrado a Cela. Eso, además de la derrota de los patriotas del Río de la Plata en el Alto Perú, hizo que esta revolución se apagara tan pronto como comenzó. Lástima. En diciembre de 1824, el Ejército Libertador consiguió la victoria final de la Guerra de Emancipación en la Batalla de Ayacucho. En 1828, el presidente José de la Mar promulgó la ley que le confirió a Tacna el título de Heroica Ciudad, en mérito a sus distinguidos servicios a la causa de la independencia. Instalada la República, Tacna pasó a formar parte del departamento de Arequipa. Para pueblos como Tarata, se designaron gobernadores. Con la República ya se forma una villa en Tacna y eso obviamente da paso a que esta villa pertenezca a un departamento, primero de Arequipa, luego hay una separación del departamento del litoral de Moquegua con capital en Tacna. Tacna sobrepasa en población a Moquegua y se convierte en la ciudad más importante y en la capital. Y obviamente dentro de esta jurisdicción de la provincia del litoral, del departamento del litoral, va a estar Tarata. A mediados del siglo XIX, entre guerras civiles y las guerras de la Confederación Perú-Boliviana, el sur del país fue zona de tránsito para diversos ejércitos. Esta zona, desde tiempos antiguos, ha sido considerada una zona estratégica, tanto para enfrentamientos bélicos y principalmente como un depósito, una zona de abastecimiento de alimentos. De acá, por ejemplo, se llevaban el ganado para utilizar su carne, ¿no? Sobre todo en el caudillaje. Al menos recuerdo bastante las correrías de Echenique contra Vivanco. Ellos se fueron hasta Ilabaya, Candarave. En 1875, durante el gobierno de Manuel Pardo, se creó el departamento de Tacna, conformado por las provincias de Tacna, Arica y Tarata. Cuando hablamos de la Guerra del Pacífico hacemos referencia a Tacna y Arica, pero lo que olvidamos es que el departamento de Tacna en sí estaba compuesto por 3 provincias, Arica, Tacna y Tarata. Esta provincia, en su mayoría y desde antes de la Guerra del Pacífico, hablo desde antes de la época colonial incluso, ha estado generalmente ocupada por población indígena, población originaria. Tarata se crea como provincia en 1875, poco antes de la guerra. Entonces ahí se van a comprender algunos de los distritos, no todos los que actualmente tenemos. E incluso va a corresponder parte de lo que vendría a ser Candarave, que es una La provincia. Entonces, prácticamente ocupa la mayor parte de los altos de Tacna. Entonces, cuando ya se crea esta provincia, vamos a ver que tiene mucho vínculo, sigue teniendo mucho vínculo con la parte de Puno. Antes de la declaración de guerra de Chile, se reúnen los pobladores para tomar decisiones. En efecto, en
En 1879 había estallado la guerra con Chile. Luego de la campaña marítima siguieron las campañas terrestres de Tarapacá, Tacna y Arica, donde combatió el Ejército del Sur. La contribución de Tarata a la defensa de nuestra soberanía se dio desde el inicio de las hostilidades. A través de Tarata llegaron pertrechos, llegaron animales para alimentar al Ejército del Sur. Y muchos de estos animales, dice la documentación, llegaban flacos. Entonces van a ser alimentados con los pastizales, los alfalfares de estos lados, para posteriormente llevarse a Tacna para la tropa. Entonces, por estos lados circuló todos los pertrechos que venían desde Puno. La decisiva batalla del Alto de la Alianza del 26 de mayo de 1880 significó la derrota del ejército aliado y el retiro definitivo de los bolivianos a su país. Poco después, el 31 de mayo de 1880, los altos mandos peruanos se reunieron en Tarata. En la batalla de Tacna o la batalla del Alto de la Alianza, ahí hay varios tarateños anónimos que eran reclutados sin saber coger una escopeta. Tenemos una serie de hechos, de relatos orales, ¿no?, de cuyos parientes han muerto por allá, igual a la batalla de Arica. Finalmente, el ejército peruano se dirigió a Arequipa. De inmediato comenzó a operar en la parte altoandina tacneña la guerrilla comandada por Juan Luis Pacheco y Céspedes. El 21 de julio de 1880 ocurrió el combate de Tarata, donde una pequeña fuerza guerrillera peruana fue diezmada, cayendo prisionero su jefe, Leoncio Prado. Durante su paso por los pueblos de Tarata, Candarave, Ticaco y Palca, los invasores se apropiaron de animales y víveres. En enero de 1881, los chilenos tomaron Lima. Poco después, el coronel Andrés Avelino Cáceres emprendió la resistencia en la Sierra Central. Con ese mismo objetivo, se internó en la Sierra de Tacna el coronel tacneño Gregorio Albarracín. Es una figura predominante cuando hablamos de la Guerra del Pacífico en Tacna. Va a llegar también a estos lugares y va a continuar con la acción de las guerrillas. Se puede decir que toda esta zona fue una zona de guerrillas. Los chilenos la tuvieron bastante complicado y eso obviamente obligó que se envíen algunas tropas chilenas aquí para poder apaciguar estos pueblos. Esta zona fue ocupada porque es una zona beligerante. Entonces Gregorio Albarracín es un primer símbolo de resistencia. Las correrías guerrilleras del coronel Gregorio Albarracín llegaron a su fin con su muerte y la de su hijo Rufino a principios de octubre de 1882 en un paraje llamado Saucini, justo donde hoy se encuentra un monumento en su honor. Pese a su avanzada edad, Gregorio Albarracín, llamado el Centauro de las Vilcas, mostraba una ferviente e indesmayable actitud. Precisamente se convirtió en una piedra en el zapato de los chilenos. Y la clave de esto era su don de mando y también su extraordinario conocimiento del terreno, que por aquí es bastante agreste. Los restos de Gregorio Albarracín y de su hijo fueron a parar momentáneamente a un pueblo cercano aquí, Chucatamane, que hoy se llama Distrito Héroes Albarracín. Y al final el resultado fue el que se esperaba, ¿no? Las partidas guerrilleras son derrotadas prácticamente en ese periodo final de la guerra. Se derrotan a las partidas guerrilleras, tanto de Albarracín como de Pacheco Céspedes, ¿no? Y se realiza la ocupación territorial de Tarata.
Luego de la derrota de Cáceres en Huamachuco, el gobierno de Miguel Iglesias firmó el Tratado de Ancón en octubre de 1883. Este tratado puso fin a la guerra. Después ya del tratado, de la firma del Tratado de Ancón, el 20 de octubre de 1883, se puede hablar de que se oficializó la ocupación. Ya desde entonces se hicieron dueños de Tarata, el Tratado de Ancón. En su cláusula tercera solamente consideraban la entrega a perpetuidad de Tarapacá, Tacna y Arica por un espacio de 10 años, al cabo de los cuales se hará todo el reglamento de plebiscito. Eso debió ser después de 10 años. O sea, eso debió ser en 1894. Según el artículo 3 del Tratado de Ancón, la ocupación chilena abarcaba la provincia de Arica y la porción de Tacna ubicada al sur del río Sama. En consecuencia, Chile no tenía potestad para mantener bajo su control la provincia de Tarata. Sin embargo, primó la fuerza, y el victorioso ejército chileno ocuparía el territorio de Tarata en su totalidad. Hemos venido a 15 minutos de la plaza de Tarata a un lugar llamado Ticalaco, con este bello monumento que nos recuerda a unos mártires que se dieron en años posteriores, muy posteriores a la guerra con Chile entre 1923 y 1925, retrotrayéndonos quizás a la madre del Cordero, el Tratado de Ancón. ¿Qué dice el Tratado de Ancón acerca de Tarata? El Tratado de Ancón no señala explícitamente a Tarata para que esta localidad pertenezca a Chile, ¿no? En el distrito Héroes Albarracín perdura el recuerdo de cuando en 1885 los pobladores del pueblo de Chucatamani cruzaron el río Sama para establecerse en territorio controlado por el Perú. Recordando algo que mi abuelo Severino Castro lo dice, ¿no? Una vez festejaron de lo que es fiestas patrias. Domingo Castro, ¿qué hizo? Reunión con toda la gente peruanos para izar la bandera, para hacer el paseo de la bandera. Y los chilenos no dejaban hacer pasear la bandera, tampoco izar la bandera. Disparaban al aire, ¿para qué? Para los peruanos asustarlos. El nuevo departamento de Tacna, bajo administración chilena, en 1885 tenía 8 subdelegaciones, entre ellas Pachía, Palca y Tarata. A su vez, la subdelegación de Tarata se dividía en los distritos de Estique, La Quebrada y Tarata. En 1911, Tarata se convertiría en departamento. En los territorios ocupados, las autoridades chilenas se empeñaron en implantar tradiciones y valores culturales de su país. Esta política es conocida como el proceso de chilenización. El discurso oficial que se propaganda durante la época es mencionar que Tarata es una suerte de espacio semisalvaje, incivilizado, indígena, por supuesto, indio, que es el término que generalmente se usa, y que hay entonces la necesidad de educarlo, ¿no? De llevarlo a la modernidad, ¿no? Y esa es, digamos, la obra civilizadora que va a realizar Chile y que de alguna forma justifica moralmente su ocupación luego de la Guerra del Pacífico. Del 10 para adelante, la presencia ya de controles de lo que van a ser los retenes de carabinero en todo el territorio se hace una norma, ¿no? Para
el control de territorio, se habían definido en los puntos estratégicos de entrada a las quebradas y sobre puntos determinados geográficamente localizados se colocan los llamados retenes de carabineros. Algunos tienen solo 2 carabineros y otros tienen grupos mayores, ¿no? Justamente para controlar el territorio de forma efectiva, ¿no? Como parte del agresivo proceso de chilenización, en 1910 las autoridades de ocupación encabezadas por el intendente Máximo Lira decidieron expulsar a sacerdotes peruanos de las parroquias de Arica, Tarata y Tacna. Ellos aducían que estos sacerdotes incentivaban el patriotismo peruano. Es decir, algunos de estos sacerdotes fueron, por ejemplo, Juan Vitaliano Berroa, el cura de Tarata, José Félix Cáceres, y el cura de Sama, Esteban Tocafondi, de quien tenemos precisamente un monumento frente a la iglesia de Estique, que está aquí a mis espaldas. Este arbitrario hecho, la expulsión de sacerdotes peruanos, obligó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y Chile, para que vean que el hecho fue suficientemente grave. Los curas proporcionaban una institucionalidad al registro civil, ¿no? Ante la inexistencia de registro civil, las partidas registrales le iban a probar al Estado chileno la pertenencia o el nacimiento del derecho de ciudadanía. Y la institución que había que expulsar era justamente esa, en las instituciones de la iglesia, ¿no? La primera década del siglo XX, el Estado chileno se da cuenta que muchos de estos sacerdotes cumplían en realidad una labor patriótica a favor de Perú y en contra de los intereses chilenos. Porque luego de la expulsión de los sacerdotes peruanos, el Estado chileno crea esto que se denomina como el Vicariato Castrense de Chile, que en realidad es un grupo, digamos, de sacerdotes que van a cumplir sus oficios religiosos para la presencia militar chilena en el territorio, y producto de eso es que llegan sacerdotes aquí chilenos para ocupar justamente estos servicios religiosos en la población, y permanecieron hasta 1925, el año de la reincorporación. Teniendo como objetivo el plebiscito, el gobierno chileno inició lo que se ha denominado la etapa de chilenización violenta. Está en juego territorio y sobre todo Chile cree que debe poner todo a disposición para poder tener Tacna y Arica. Es ahí donde ya comienza la etapa más difícil, ¿no? Entre ellos, expulsar peruanos, porque expulsar a los peruanos expulsaba votos para el Perú. Y traer también población chilena para que sumara. Pero había un detalle. Estamos en una época donde buena parte de la población no está concentrada en las ciudades, sino está en los centros poblados. Otra medida del Estado chileno fue el establecimiento del servicio militar entre los jóvenes de Arica, Tacna y Tarata. Jóvenes tarateños como Fortunato Pilco, los hermanos Ale Escobar, Daniel Arce, Seferino Lanchipa y Julio Linaja fueron alistados en el ejército chileno. La conscripción es entendida como la forma en que el Estado chileno lleva a pobladores de Tarata, pobladores de Tacna y Arica a hacer el servicio militar bajo su ejército. Pero no solo es para crear modelos de ciudadano, ¿no? Sino también para limitar los procesos en sociedades que demográficamente son muy delicadas, porque son
en las quebradas hay 1, 2, 3, 4 familias. Si tú le quitas la capacidad de reproducción a esa sociedad, a esos grupos humanos, demográficamente los vas a hacer disminuir. Cuando se lleva a los soldados, entre comillas, conscriptos, al ejército, no los hace servir en Tarata, sino los hace servir más abajo de Santiago, en la zona sur de Chile. Y eso provoca que mucho de la población que llega ahí no regrese. Hay resistencia dentro de la misma población de Tarata, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está en edad para poder cumplir servicio militar. Muchos fueron llevados a cárceles, a centros militares chilenos, a cuarteles chilenos. Entonces, ¿cómo actuaba la población, no? A veces algunas personas protegían a sus jóvenes, claro, los ocultaban en sus casas. En la madrugada los soltaban a estos jóvenes para que cruzaran la parte peruana, ¿no? Y llegaran aquí y se pusieran a salvo, ¿no? Mi abuelo se llamaba Gregorio Osnayo García. Es llevado preso hasta Tarata, de Tarata a Tacna, de Tacna lo llevan ya a hacer servicio militar al sur. Ya. A 1925, allá hay la noticia de que va a haber otro conflicto con Perú. Entonces, resulta que llega a Arica, y ahí deciden, se enteraron de que la frontera estaba en La Pacheta, se había movido de Tarata a La Pacheta. Y ellos, 4 paisanos, deciden desertar. Mi abuelo acá en Paliquilla todavía, porque era el de acá. Entonces es así de que una noche los carabineros llegan a Paliquilla y la gente por los ladrillos de los perros se dan cuenta que venía carabinero. Tenían que siempre vivir en ese tiempo alerta a lo que venía un carabinero, o el caballo, el sonido de caballo también, entonces tenían que ir siempre así. Es así que huyen por el medio de los montes y le disparan y entonces le cae una bala en el dedo y en un dedo, entonces él siempre vivió con un dedo menos en el pie. Quizá Chile tenía ventaja, pero en la parte serrana, en esa parte de los pueblos altoandinos, Perú todavía tenía su bastión. Y ojo, estamos en una época donde buena parte de la población está en la sierra. Entonces, por ello es que poblaciones como Tarata se convierten en el epicentro de precisamente el ataque más férreo que hubo contra la población. A principios de 1922, el gobierno de Estados Unidos invitó al Perú y a Chile a nombrar delegados para conversar sobre las diferencias provenientes de la falta de cumplimiento de varias estipulaciones del Tratado de Ancón. Como resultado de las conferencias de Washington, el 20 de julio de 1922 se suscribió un protocolo y un acta complementaria, mediante los cuales el Perú y Chile sometieron al arbitraje del presidente de Estados Unidos las cuestiones relativas al plebiscito sobre el destino de Tacna y Arica. Fue en ese contexto que entre 1923 y 1925 se vivieron en Tarata los años más violentos bajo la administración chilena. En la etapa plebiscitaria de 1923 a 1925, que definía la suerte pues, de los territorios de Tacna y Arica, en esta parte del territorio los chilenos hicieron una campaña de desperoninización o chilenización muy fuerte y cometieron las peores atrocidades. Entre estos años, del 23 al 25, asesinaron a mucha gente que en este sitio de Ticalaco, donde existía un retén, nosotros con las autoridades hemos procurado hacer un pequeño monumento de recuerdo a todas estas personas cuyos nombres están precisamente acá.
Son ataques no provocados. En serio hubo una resistencia no como quizás la resistencia que conocemos de la Breña o resistencia militar. ¿Qué tipo de resistencia? ¿Una resistencia espiritual, logística, una resistencia cultural, para que se manifieste la muerte de estas personas, ¿no? ¿Por qué? Cuando uno analiza a los mártires, aquellos que murieron y también aquellos que sobrevivieron pero que sufrieron las consecuencias de la chilenización, ve varios aspectos, ¿no? Por un lado, vemos pobladores que manifiestan expresamente que van a votar por el Perú. Obviamente, y lo hacen a veces frente a la autoridad chilena. Correcto. Y esto les cuesta la muerte en algunos casos. Tenemos por otro lado los mensajeros. Río Ticalaco es la frontera internacional entre Perú y Chile. Y a través de Río Ticalaco va transitando informaciones. Y déjame acotar que detrás de esta roca, abajo en la cabeza, está el río Ticalaco. Claro. Y precisamente a través del río Ticalaco va transitando los informes, las informaciones que sirven de propaganda para la población, para señalarles que hay un proceso de plebiscito y hay que votar por el Perú. Y obviamente en estos lados van a haber puestos chilenos que van a estar vigilando, ¿no?, a estos mensajeros que van a ir transitando de un lado al otro. Y si los capturaba, obviamente les iba a ir muy mal. Los descendientes hemos hecho una asociación patriótica que se llama justamente Asociación Patriótica Descendientes de Mártires de la Resistencia de Tarata. Y todos los 29 de abril, que ha sido declarado el Día de los Mártires de la Resistencia de Tarata por una ordenanza municipal, nos congregamos en este sitio para rendir un homenaje especial a todas estas personas. Algunos de esos sacrificados peruanos fueron Seferino Lanchipa, Máximo Ticona, Juan Sánchez Berríos, Manuel Silvestre López, Eusebio Torres, Rufino Casca, Fermín Coahuila y Manuel I. Franco. Yo soy nieto del mártir Manuel I. Franco Rafael, un ciudadano que nació en 1873. Y a él le tocó vivir toda una experiencia de su niñez y su juventud. Y vio las atrocidades y todo lo que hicieron los chilenos con los pobladores de Tarata. Él nació en Tarata, él era un agricultor notable y también comerciante. Fue citado un 28 de abril a la Tenencia de Carabineros de Tarata, donde reunieron a todos los varones para hacer una reunión con un coronel de carabineros para tratar este asunto del plebiscito. Y al final fueron interrogados uno a uno por qué país iban a votar, si por Perú o por Chile. El último de la reunión que fue interrogado fue Manuel I. Franco y contestó con convicción: yo votaré por el Perú porque soy peruano. Esto sirvió para que al día siguiente, el 29 de abril, lo capturaran y lo trasladaran al retén de Ticalaco, donde fue inmolado, fue sacrificado y sus restos fueron incinerados a 200 metros de acá. Este 29 de abril, que se cumplió 100 años de su sacrificio, hemos trasladado sus restos a esta pequeña tumba para que quede como recuerdo imperecedero del sacrificio de este tarateño ilustre. Según el relato de Guillermo Ausa, la muerte del mártir Manuel Silvestre López ocurrió a manos de carabineros chilenos, poco después de denunciar atropellos cometidos por estos. Manuel Silvestre López era mi bisabuelo, quien fue una persona muy trabajadora, que fue comerciante acá en la ciudad de Tarata, que luchó en la guerra a los 16 años allá en
en el Alto Alianza. Él fue ejecutado y luego enterrado en el mismo cuartel de Mamuta. Los mártires mencionados representan a un número mayor de patriotas, de los que está pendiente aún reconstruir sus historias de sacrificio y patriotismo. Acá todos los años, el Día de Tarata, aparte de celebrarse, ¿no?, se recuerda a los mártires, a los que murieron en la época del cautiverio. Dentro de ellos está mi bisabuelo, pero hay otros más que también dieron su vida y por eso estamos acá todos los años dándole un homenaje a ellos. Ahí tenemos mártires que no están registrados, pero sus restos óseos nosotros los hemos observado mucho tiempo después. Poco a poco se han ido perdiendo. Por ejemplo, en Huacano Chico muere Abdón Espinosa, su esposa y una hija. El hijo logra escapar y se va hasta la valla, entonces ya era Perú, ya no hay problema ahí. Y después tenemos a Pascual Anchipa. Pascual Anchipa también muere y lo matan y ahí queda. Y después el que está registrado es Pascual García. Eso sí está registrado en el libro del proceso de Tacna Arica. El 4 de marzo de 1925, el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, emitió su laudo sobre la cuestión de Tacna y Arica. El arbitraje concluyó que en el artículo 3 del Tratado de Ancón de 1883 solo se acordó la posesión temporal de Chile sobre las provincias de Tacna y Arica, sin incluir la provincia de Tarata. Por lo tanto, Tarata debía retornar al Perú. Se trató de un gran triunfo diplomático para nuestro país. Participa el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Calvin Coolidge, porque eso le da cierta relevancia internacional importante. Es más, llega a Tarata un personaje que había sido héroe de la Primera Guerra Mundial, el general Pershing. Si bien el gobierno de Leguía trataba de mostrar una nueva cara del país a nivel internacional, o sea, en el tema de defensa aún estábamos con complicaciones. Así que la llegada de Norteamérica, y sobre todo de los representantes norteamericanos, para el Perú va a significar una salida, un respaldo. A fines de agosto de 1925, las delegaciones de Estados Unidos, Perú y Chile se dirigieron a la ciudad de Tarata para el acto protocolar del retorno de parte de la provincia de Tarata a la soberanía peruana. La última delegación en llegar, pero fue porque en realidad por cuestiones logísticas hubo varios impedimentos que no permitieron que llegara con anticipación más temprana, fue la delegación peruana liderada por Manuel de Freire Santander en varios autos. Poco antes de la ceremonia oficial de la devolución de parte de la provincia de Tarata a la soberanía patria, un grupo de peruanos se acerca hasta este lugar con una caja de madera. Y dentro había una hermosa bandera peruana hecha de seda. Este era un donativo que habían hecho mujeres de Lima para esta localidad, un gesto por demás hermoso y patriótico. El 28 de agosto de 1925, el diario La Prensa publica precisamente una lista
con las mujeres que habían hecho este donativo. Y ahí figura nada menos que una mujer muy especial, Dolores Cavero, la viuda del almirante Miguel Grau. Un año después, Dolores Cavero fallecería. Esta bandera llega justamente desde Lima hasta Arica. De Arica es trasladada a Tacna. En Tacna, días antes, al 1 de septiembre de 1925, es bendecida en un inmueble que se conoce allá como la Quinta Solari, y luego es traída a Tarata, ¿no? Para, digamos, el 1 de septiembre ser mostrada de forma pública. Carlos Villena escribió en el diario peruano La Voz del Sur que cuando esta bandera se expuso sobre una mesa en plena plaza de Tarata, una multitud de hombres, mujeres y niños se acercaron hacia ella para reverenciarla y hasta besarla. Según este recuento, una multitud también de mujeres tarateñas llegaban y emocionadas hasta las lágrimas se arrodillaban para enseñarle a sus hijos los colores blanco y rojo de esta bandera, su bandera. Aún hoy, 100 años después, emociona verla. El martes 1 de septiembre de 1925 se dio la ejecución del laudo Coolidge en una emotiva ceremonia en la plaza central de Tarata. Varias mujeres tarateñas, muchas de ellas indígenas, aymaras, se aproximaron al intendente de Tacna, Luis Barceló Lira, para pedirle que les diera razones sobre el paradero de sus esposos, de sus hijos, que habían sido llevados hacia el sur de Chile como parte de la conscripción militar obligatoria. Y en otros casos también porque habían desaparecido simplemente, ¿no? Y no se tenía razón alguna sobre sus paraderos. Otra anécdota importante que sucedió previo a la entrega es también, por ejemplo, la aparición de una ciudadana tarateña cuyo nombre se reivindica actualmente y que es Benedicta Franco Coahuila, ¿no? Meses atrás, su padre había desaparecido también e incluso se decía que había sido asesinado en abril de 1925, ¿no? Y ella, guardando un luto perpetuo a través de su vestimenta, se acerca también primero al líder de la delegación chilena, Agustín Edwards, para increparle y pedirle razones sobre el paradero de su padre, ¿no? Ese acto de valentía, digamos, de irrumpir en un espacio público donde básicamente estaban autoridades hombres, por parte de esta ciudadana, es una muestra, digamos, del heroísmo tarateño, de la mujer específicamente. Es un triunfo de la verdad. Correcto. ¿No? Teníamos razón y por lo tanto se tenía que devolver ello. Fuimos reivindicados en ese sentido. Sí, fuimos reivindicados. Yo creo, desde mi parecer, que fue una victoria incluso más resonante que lo que va a haber en el año 1929. Luego de la alegría por la firma del acta, hubo una cierta desazón porque los representantes peruanos señalaron que según el laudo y las leyes territoriales de 1883, Chile estaba obligado a devolver un área territorial mucho más extensa que los 3 distritos que devolvió, que fueron Tarata, Tarucachi y Estique. Ya habíamos dicho por eso al inicio que esta devolución había sido de parte de la provincia de Tarata. Esta devolución completa se produjo 4 años después, en 1929, que también ingresó nuevamente al seno de la patria Tacna. Pero esa es otra historia. No es que se reincorporó toda la provincia de Tarata, fue una parte. Inclusive le menciono algo.
hablando con descendientes de población de la zona del Maure, que es una zona que está un poco más lejos de la parte de Tarata, las zonas más lejanas. Ellos mencionaban que al llevarse a cabo ya la reincorporación de Tarata, estas zonas todavía seguían ocupadas por Chile, por ejemplo, no de facto. La Comisión de Límites es un grupo de diplomáticos y de funcionarios del ejército, cartógrafos, que tienen la misión básicamente de delimitar los territorios, ¿no? Ya los alegatos que se habían dado durante el periodo del laudo arbitral habían definido la entrega, pero había que definir los límites. Entonces los límites son gelatinosos en ese periodo, no se define. Hay zonas que no están catastradas y la Comisión Jurídica va a cumplir esa misión. Poco después de la entrega de Tarata, ocurrió un suceso trágico en un territorio tarateño todavía en poder de los chilenos. Las poblaciones de Chayaviento, Ataspaca, Caplina, entre otras, que están justamente del lado de Estique, hacia los altos de la provincia de Tacna, eran sometidas constantemente y durante varios años, en el contexto de la ocupación, a diferentes vejámenes. Las autoridades de turno, muchos de ellos carabineros chilenos, violaban sistemáticamente a mujeres indígenas, aymaras. La población decide organizarse y ya no ceder, digamos, a estos mecanismos violentos por parte de las autoridades y ejercen violencias con sus manos, ¿no? Y en ese sentido es que toman represalias contra un carabinero chileno apellidado Zurita hacia el 19 de noviembre de 1925 y deciden asesinarlo. Eso fue un suceso diplomático de gran envergadura. ¿Por qué? Porque a Zurita, cuando lo recoge los carabineros chilenos, cuando lo recogen lo llevan a Tacna y hacen una cuestión de Estado, ¿no? Hay un periodo de duelo de varios días. Enterado de los sangrientos sucesos ocurridos el 19 de noviembre de 1925 en Chayaviento, un jovencísimo Jorge Basadre viajó desde Tacna a Tarata para entrevistarse con los pobladores de Chayaviento y de otras aldeas cercanas. En su informe señala que esta violenta reacción se debió a los constantes abusos que sufrían los pobladores por los carabineros chilenos. Y es así que estos pobladores de Chayaviento y de otras localidades cercanas, temiendo represalias, deciden atravesar la frontera y llegar hasta Tarata, que había sido recientemente devuelta al Perú. Conmovido por estas declaraciones, el veinteañero Jorge Basadre decide intervenir ante el Estado para que pudiese atender las necesidades y requerimientos de estos refugiados. El Estado no le hizo caso. Finalmente, en 1929, se decidió no realizar el plebiscito. Arica se quedaría en poder de Chile y Tacna pasaría al Perú. De esa manera se completó el retorno a nuestro país del resto de la provincia de Tarata. Los pueblos hermanos de Tarata se reunían para cobijarse bajo el seno de su patria peruana, a la que nunca dejaron de querer. Hace ya 100 años de esos sucesos, de ese acontecimiento. Es un llenarse de patriotismo, sentirse orgullosos de esta tierra. Es un pueblo y toda la provincia son pueblos pacíficos, tranquilos, dedicados a su labor rural, a la crianza de su ganado. Una zona que siempre ha sido muy pacífica, pero que se ha visto, como Tacna misma, se vio forzada a una guerra no deseada. Sería interesante, justo y honroso, valga la redundancia, honrar a esos mártires
mirando un poco a este monumento y hablando de eso. Gracias, Pedro, por este paseo por la historia. En agosto del 2025, el Banco Central de Reserva puso en circulación una moneda de plata en homenaje al centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú. Sí, ese mismo nombre que muchos peruanos asocian con ese infame suceso ocurrido en una calle del distrito de Miraflores en Lima. Por eso esta historia es valiosa y merece ser contada para que puedan apreciarla y valorarla todos los peruanos. Estamos seguros que este especial contribuirá a ello. Nos despedimos desde este rincón, el retén de Ticalaco, con este hermoso monumento que rinde homenaje a los pobladores tarateños que fueron mártires por la peruanidad de Tarata. ¡Viva el Perú! Y viva Tarata. Nos vemos en la próxima.